Bueno, buenos días. Eh, entonces, hoy vamos a iniciar, ¿sí?, el curso de análisis de ambiente. La primera parte del curso consiste en evaluar algunos componentes de funcionamiento estructural, ¿sí?, que pues van de la mano con la normativa y con algunos temas de filosofía estructural que pues ya uno transmite por experiencia y por lo que se ha analizado anteriormente. ¿Okay? Entonces, muchas de las cosas que vamos a hablar acá, yo creo que a partir de esta materia, son como experiencias de cada uno de los usuarios, de cada uno de los estructurales que ustedes van a tener. ¿Okay? Entonces ahí toca como mirar esa experiencia, cómo nos aplica. ¿Okay? Entonces, para hablar de funcionamiento estructural, lo primero que toca hacer es definir qué es la NSR10. Ayer decíamos que muchas de las cosas que vamos a ver acá dependen de esta normativa y que es una normativa pues, que a pesar de que está en el 2010 ha tenido ciertas actualizaciones. ¿Okay? Entonces, NSR10 indica norma sismo resistente o como se conoce realmente como el reglamento de construcción. ¿Sí? El reglamento de construcción, la norma de construcción, como su nombre lo indica, es digamos, un documento que nos permite definir parámetros de construcción y ejecución en obra. ¿Sí? Sin embargo, para poder ejecutar algo en obra, pues tuvo que haber pasado por un proceso de análisis y de diseño. ¿Sí? Esta norma la van a ver más que todo en las siguientes materias de diseño, que son 3 o 4 materias, ¿sí?, donde particularmente los requisitos de la norma son ley y pues digamos son casi que modificables. En análisis apenas una introducción, entonces veremos algunos parámetros y algunas cosas que nos aplican. ¿Okay? Este es un documento que obviamente fue creado desde hace muchos años, la primera versión fue en 1984, ¿sí?, pero a partir del año 1997 se volvió una ley, ¿sí?, es decir, que se volvió un parámetro que todos debemos cumplir y que si no cumplimos pues nos podemos meter en ciertos problemas. ¿Okay? En particular, pues digamos que los constructores actuales, que son personas que ya llevan 30 o 40 años trabajando, pues en teoría tienen algunos conocimientos de la norma, otros digamos que en este momento no les importa. Más o menos dentro de 15 o 20 años ya todo el mundo va a tener el conocimiento de la norma, entonces los constructores van a ser un poquito menos negligentes para cumplir la ley. Y la verdad es que en la vida real mucha gente no cumple esto, porque pues construye como cree que está bien. Teniendo en cuenta eso, la normativa pues es un reflejo de actualizaciones cada vez que pues digamos hay un análisis por parte de la comisión encargada de generarla, que es una comisión de muchos ingenieros reconocidos en Colombia, y pues tenemos en este momento 6 actualizaciones que pues obviamente nos indican que la norma es del 2010 ya sigue vigente, ¿sí? Y esa vigencia pues tenemos que evaluarla dependiendo pues de los cambios que ha sufrido, ¿sí? Digamos que los más significativos se realizaron en el 2017, producto de las normativas internacionales, que como van a enterarse, pues la norma de Colombia se basa en la norma de Estados Unidos. La norma tiene estos títulos por letras y cada título pues, representa uno de los análisis de datos, de información y bueno, de normativa que debemos tener en cuenta. Acá en análisis estructural solamente vamos a mirar los requisitos del título A y del título B, ¿sí? Y veremos pues algunos parámetros de los otros títulos, pero muy por encima, ¿sí? Es decir, que mi recomendación es que tengan ese documento a la mano, tanto el título A como el título B. Desde el 2010 esas versiones están digitales, lo único que tiene que acceder pues, son a las actualizaciones que también están digitales, porque digamos que no es negocio ponerse a vender la norma. ¿Okay? No hay que aprendérsela de memoria, simplemente saber a dónde ir o a qué apartado referirse. Como mencionaba, la norma es digamos como una modificación de una norma americana, nació así en el 84 y ya se ha ido modificando para adaptarlo casi que totalmente a Colombia. Y se espera que la próxima gran norma, cambiando el nombre del 10 a otro año, pues tenga todas esas actualizaciones en un solo documento y no sea muchas modificaciones juntas, ¿sí? Si de pronto queremos ver cuáles son los requisitos de dónde se va la norma y las teorías, sobre todo, nos podemos referir al Building Code Requirements for Structural Concrete,
producto de la Asociación Americana de Concreto o la American Concrete Institute. ¿Okay? Pueden buscar en internet ASI y dependiendo del código, pues ellos tienen diferentes productos. El código que vamos a buscar acá es el 318. ¿Sí? Hace referencia pues, a todos los requisitos de concreto. Estos son como los que uno podría mirar de referencia. Sin embargo, se van a dar cuenta que pues además de concreto hay otros requisitos que tenemos que mirar. Teniendo eso en cuenta, pues vamos a irnos ahora hacia los temas, porque los temas, parte de ellos salen de la normativa, ¿sí? Otros salen de la literatura, pero en particular pues hay que mezclar más cosas para poder entender qué pasa en Colombia, ¿sí? Porque hay poquitos libros de análisis estructural enfocados netamente en Colombia, ¿sí? Y en estos momentos creo que hay unos que ni siquiera tienen en cuenta la norma del 2010. Vamos a ver lo que es sistemas estructurales de pórticos, ¿sí? Que es lo que más va a abundar en esta materia, ¿ok? Vamos a terminar haciendo pórticos al final del semestre, la idea es que el proyecto sea sobre pórticos, ¿sí? Y terminaremos con pues, algunas definiciones sobre el sistema de muros, sobre cómo evaluar deformaciones y cuáles son los métodos de análisis que vamos a utilizar, ¿sí? Entre esta clase y el próximo martes sería como más o menos esta temática. Bueno, entonces, desde el punto de vista estructural, ustedes han visto hasta ahora que las estructuras que existen son los marcos, las armaduras, ¿cierto? Las vigas, y de pronto han visto vigas y columnas. ¿Sí? Pero los sistemas que han trabajado son sistemas hiperestáticos o hidrostáticos muy sencillos. ¿Sí? Digamos que cada sistema puede estar dentro de un tipo de estructura, y ese tipo de estructura pues, va a tener ciertos componentes. ¿Okay? En este momento, pues cabe resaltar que la estructura depende hacia dónde se vaya a hacer. Entonces podemos tener estructuras para los entrepisos o podemos tener estructuras para las cubiertas. ¿Sí? En particular, podemos tener estructuras livianas, ¿sí? o metálicas, no necesariamente metálicas, pero esa es la característica principal, y estructuras pesadas hechas en concreto o de pronto materiales como la arcilla o la piedra. ¿Sí? Cada componente de la estructura pues solamente forma lo que nosotros llamamos el conjunto como tal. Aquí lo que cabe resaltar pues es que podemos encontrar diferentes tipos de estructura a medida que vamos resolviendo el ejercicio, ¿sí? Y que no solamente vamos a encontrar una armadura y ya, sino una armadura con vigas, una armadura con columnas, o un marco con vigas, o un marco con columnas, ¿sí? En particular aquí podemos ver que aquí hay una armadura, ¿sí? Que está apoyada sobre unas vigas, ¿sí? Y ese sistema de vigas y columnas justamente está funcionando para soportarlo. Luego vemos por acá unas viguetas, ¿sí? Que está como un sistema también aparte, que también está funcionando con el textil. Y de este lado es un sistema pues, de vigas y columnas, que probablemente tendrá algunos muros, ¿sí? Y arriba tiene un sistema de marco para soportar las cubiertas. Es decir, que la arquitectura en la vida real no son cosas independientes, son cosas que se están mezclando, ¿vale? Y pues la idea es que en análisis terminemos de entender esa relación individual para luego hacer un conjunto total. ¿Sí? Otra particularidad de los sistemas estructurales pues es que debemos elegir entre seleccionar sistemas horizontales y verticales con ciertos tamaños. ¿Sí? En mecánica de sólidos aprendimos que el tamaño de una sección transversal nos va a permitir aguantar ciertos esfuerzos o ciertas cargas. ¿Sí? Entonces, si nos pusieran a escoger entre un sistema que tiene columnas grandes o elementos verticales grandes, ¿sí? Y elementos horizontales más pequeños, o sistemas más pequeños a medida que vamos subiendo, versus sistemas donde las columnas son muy delgaditas y el sistema horizontal o vigas es muy grande, pues nosotros deberíamos escoger siempre un sistema como este. ¿Okay? Esto tiene unos requisitos y obviamente va de la mano con que las teorías se cumplan. ¿Sí? En pocas palabras, desde el día de hoy, bueno, si en mecánica de sólido lo alcanzaron a ver, la idea es que siempre tengamos columnas o sistemas verticales más fuertes que vigas o que sistemas horizontales. Esto no quiere decir que la viga va a ser un elemento que va a fallar ni que no va a resistir nada, simplemente que es un elemento un poco más delgadito que la columna o que el muro. ¿Okay? En particular, esto no aplica para la vida real en muchos casos donde el constructor no tuvo en cuenta criterios normativos, como dije, pues, hay gente que todavía salta la norma, y bueno, eso tendrá que ser verificado por el supervisor adecuado. En la normativa, entonces, esto se ve en el título A. ¿Okay?
Obviamente, pues, creo que no hay como un orden, ¿sí? En particular, toca uno saltarse de título a título, pero pues ustedes lo van a intentar hacer este semestre y el otro semestre, cuando ya sea su libro base, sea más fácil de entender. En un sistema estructural de edificio, de cualquier cosa, ya tenemos los componentes, los contrapisos, el entrepiso, que está generalmente formado por columnas y vigas, ¿sí? Y que tiene cubiertas pues, adicionales o elementos adicionales que pueden ser más de dos cuartos. ¿Sí? Cuando podemos evaluar el edificio por aparte o la cubierta por aparte, pues que lo que tenemos que hacer es evaluar la masa de los componentes de la estructura. Con eso tenemos una idea de hacia dónde está, qué sistema vamos y hacia dónde vamos. ¿Sí? Entonces, lo que siempre vamos a hacer en un edificio es evaluar la masa de cada nivel, de cada entrepiso, ¿sí? Y dependiendo de esa masa, pues vamos a analizarlo, vamos a resolverlo. ¿Sí? Si el entrepiso tiene una masa 10%, o al menos el 10% de la masa del piso inferior, podemos decir que ese entrepiso hace parte de la estructura. Si no hace parte de ese 10%, significa que es una carga. ¿Sí? Es decir, que es un elemento que vamos a llamar como elemento no estructural. ¿Okay? Y desde las materias anteriores hemos tratado de mencionar eso. ¿Sí? Todo lo que sea elemento estructural lo resolvemos con ecuaciones de equilibrio o ecuaciones de deformaciones. ¿Sí? Y lo que sea no estructural lo sacamos y lo volvemos una carga o una fuerza. ¿Vale? Esos componentes nos indican que yo debo tener pues, un análisis de lo que está pasando en el edificio. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer acá siempre es tratar de calcular la masa del edificio, ¿sí? O la masa de la estructura que tengamos. Eso también se aplica para el software. ¿Sí? Cuando vean el tema de software en laboratorio, se van a dar cuenta que una de las primeras cosas que debe hacer usted es calcular la masa de la estructura. Con la masa de la estructura usted tiene una idea de la estructura, pues se analiza por el lado estructural, para la redundancia, o se saca del sistema y se vuelve una cosa. ¿Okay? Esto lo podemos encontrar específicamente en la sesión A3 de la norma. ¿Sí? Allí nos hablan sobre los tipos de estructura y sobre las, digamos, las variables que se pueden presentar, teniendo en cuenta pues que la práctica actual pues solamente tiene algunos componentes particulares. ¿Sí? Primero, nos establece que hay dos tipos de estructuras, ¿sí? Que son las estructuras flexibles apoyadas sobre estructuras rígidas o estructuras rígidas apoyadas sobre estructuras de menor rigidez. ¿Sí? En este caso, pues cada una indica pues un comportamiento. La que vamos a tratar de hacer nosotros, como ya mencioné, es tener estructuras flexibles, ¿sí? Como estas que están acá, que son más delgaditas, más pesadas, ¿sí? Sobre estructuras más rígidas, es decir, estructuras que aguanten más deformaciones. Recuerden que el concepto de rigidez lo tuvieron que haber visto en mecánica de sólidos y es igual a la fuerza sobre el desplazamiento. Es decir, que tenemos poquitos desplazamientos para tener mayor rigidez. ¿Vale? Son relaciones inversamente proporcionales. Entonces, lo que queremos hacer siempre es que nuestras estructuras tengan más masa en la base, ¿sí? Y vaya disminuyendo a medida que va subiendo los pisos. Por eso nuestros edificios, nuestras estructuras, siempre son como una masa muy grande al principio y luego va disminuyendo, o de pronto muy constante, y nunca es pequeño y luego aumentando como ¿sí? Esto pues lo restringe la norma y le define un comportamiento específico. Es más, si tenemos lo contrario, en donde una estructura rígida, o sea, más grande, está apoyada en una más liviana, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es un sistema que no es aceptable por la normativa. Y tendremos que ver cómo hacerlo cumplir. Eso hacerlo cumplir, pues, digamos, lo van a ver en diseño, pero por ahora vamos a decir que es no aceptable. Entonces vamos a tener ejercicios donde la idea es que las estructuras sean algo como lo que está al lado izquierdo y no sean algo como lo que está al lado derecho. ¿Sí? Pueden ver que al lado derecho la estructura es menos rígida en la parte inferior y más rígida en la parte superior. ¿Sí? No sé si han visto de pronto esa imagen en algún meme o algo así. ¿Sí? Entonces, esto pues no es aceptado por la norma. ¿Okay? En pocas palabras, si un supervisor de alguna alcaldía o algún profesional relacionado con entidades públicas se da cuenta, lo que hace es pedirle al que construyó eso que certifique que eso funciona. ¿Sí? Para hacer que algo que está muy grande
apoyar en algo muy pequeño funcione, pues se van a dar cuenta que va a ser bastante complicado, ¿sí?